París, 1793, una reina humillada camina al cadalso con la cabeza alta, su último susurro al verdugo cambió la historia para siempre. Antes de que la hoja tocara siquiera el cuello de la mujer que Francia había llegado a odiar, su destino ya estaba sellado. Acabar con su vida no era suficiente. Su identidad tenía que ser borrada, convertida en un espectáculo público de humillación. Marie Antoinette, la otrora radiante archiduquesa de Austria que iluminaba los salones de Versalles con su risa, ahora era obligada a recorrer el camino inverso desde el esplendor de un trono dorado hasta el tosco carro de madera reservado para los condenados. Si te atrae la historia real donde la inocencia es destruida en silencio, suscríbete. Esto no es un mito. Es la lenta destrucción de una joven mujer a la que el mundo decidió odiar. Antes de los gritos, antes de la hoja, Marie Antoinette era solo una chica asustada, aislada y ya condenada. Comenta desde donde estás viendo y quédate conmigo. Porque su ejecución no fue la tragedia. Lo que vino antes fue mucho peor. En las primeras horas del 2 de agosto de 1793, mientras París aún se ocultaba bajo un pesado silencio, la arrancaron de los brazos de su familia. Separada de sus hijos, sin siquiera un momento de consuelo, fue llevada a la Conciergerie, una prisión húmeda y sombría que los parisinos apodaban con grim humor la antesala de la guillotina. Ya no había reina, solo la prisionera número 280. Su nueva corte consistía en ratas, paredes de piedra sudadas y 2 guardias que la miraban sin parpadear. Cada movimiento era registrado, cada pequeño intento de dignidad era bloqueado. Las horas se fundían unas con otras bajo el goteo constante del techo, mezclado con los murmullos ahogados de otros prisioneros que esperaban su turno afuera. Y mientras la revolución aullaba más allá de esas paredes, mientras la gente que antes se inclinaba ante sus sedas ahora exigía su ejecución, otra historia se desarrollaba dentro de esa celda. La historia de la mujer detrás del símbolo. Una mujer obligada a enfrentar no solo la muerte, sino un intento deliberado de aplastar su espíritu antes de llegar al cadalso. Esta es la historia de lo que le hicieron a Marie Antoinette antes de que la guillotina la reclamara. Una historia en la que la humillación chocó con la dignidad y donde, en el lugar más improbable, descubrió su corona final en la callada resistencia del sufrimiento. El tiempo ya no seguía los relojes. Se medía por el golpe de las botas de los guardias y el murmullo lejano de la Seine rozando la piedra. Marie Antoinette vivía en una celda estrecha y empapada donde la humedad se adhería a todo, las paredes, las mantas, incluso su propia piel. Un montón de paja servía de cama. Una sola vela era su única compañera. Un biombo de madera dividía a medias la habitación y detrás de él se suponía que debía vestirse y desvestirse, pero incluso ese leve retazo de privacidad le era prohibido. 2 soldados vigilaban día y noche, negándole el derecho a no ser vista. Dormía bajo sus ojos. Comía bajo sus ojos. La vigilancia no era solo control. Era un recordatorio de que ya no era reina, ni madre, apenas considerada humana, solo un cuerpo bajo guardia. Las noticias del exterior se desvanecían en murmullos distorsionados. Ecos de un mundo que había seguido adelante sin ella. Sin embargo, un recuerdo permanecía dolorosamente vivo. Una herida que se negaba a cerrarse. El recuerdo de su hijo, Louis Charles. Solo un mes antes, en la prisión del Temple, los revolucionarios irrumpieron en su habitación pasada la medianoche buscando al pequeño príncipe. Marie Antoinette se arrojó sobre él, suplicando desesperadamente, «Es solo un niño». Sus gritos no significaron nada. Los guardias la apartaron mientras el aterrorizado niño de 8 años era arrastrado de sus brazos. Sus gritos quedaron atrapados en su mente, repitiéndose sin fin en la oscuridad. Nunca volvería a verlo. Algo dentro de ella se quebró esa noche, no la reina, sino la madre. Entre los pocos objetos que ocultaba de los guardias, guardaba un pequeño retrato de su hijo y un mechón de su cabello metido dentro de su corsé. Era su reliquia, la última brasa de calor en un mundo congelado por la furia. Su única fuente de bondad humana era Rosalie Lamorliere, una joven sirvienta asignada para cuidarla. Rosalie confesó más tarde que la reina solo se quebraba cuando hablaba de sus hijos. Entonces la fachada de realeza caía, revelando a una madre devastada que susurraba los nombres de sus hijos como una oración. Incluso esa vulnerabilidad se convirtió en un juego para sus captores. Se burlaban de ella, la provocaban con comentarios groseros, reían sobre su esposo ejecutado.
Cada insulto estaba destinado a herirla. Cada silencio era su intento de resistir. Pero en esa celda asfixiante, rodeada de hostilidad, Marie Antoinette comenzó a transformar su dolor en desafío. Aprendió a moverse despacio, a hablar suavemente, a no mostrar miedo. Los que la observaban esperaban una mujer destrozada. En cambio, veían a alguien que, incluso despojada de corona y título, aún llevaba una extraña autoridad callada. A veces, cuando los demás dormían, miraba la llama temblorosa de su vela. En su tenue resplandor, repasaba toda su vida, los grandes bailes, los vestidos bordados, sus hijos riendo en los jardines del palacio y la marea creciente de resentimiento que había hinchado justo fuera de Versalles. ¿Cuándo empezó todo a desmoronarse? ¿Cuándo dejaron de ser personas y se convirtieron en símbolos de odio? Nunca llegó respuesta, solo el amanecer. Y con él, otro día dentro de ese pequeño ataúd de piedra. Más allá de las paredes, oía a los vendedores de la ciudad gritando, los tambores revolucionarios, las campanas lejanas de Notre Dame recordándole que la vida seguía sin ella. Así pasaron 76 días, 76 amaneceres sin esperanza. Durante esas largas semanas, la mujer que una vez fue despreciada por toda una nación fue despojada de todo lo que la hacía humana. Sin embargo, de ese despojo surgió algo inesperado. Una compostura callada, casi sagrada. Una dignidad que aparece solo en aquellos que ya lo han perdido todo y no tienen nada más que temer. Y entonces, en octubre, la puerta de la celda se abrió de nuevo. Esta vez no para llevarse a un niño, sino para llevarla a juicio. En las horas sombrías antes del amanecer del 14 de octubre de 1793, la puerta de hierro se abrió otra vez. Esta vez no por comida ni por más burlas de los guardias. Esta vez era para arrastrarla ante la versión revolucionaria de la justicia. Una justicia ya tallada en piedra mucho antes de que entrara en la sala. Marie Antoinette fue conducida por los corredores de la conciergería rodeada de soldados armados. Sus botas resonaban contra la piedra como tambores fúnebres lejanos. Llevaba el mismo vestido negro que había usado para llorar a su esposo ejecutado. Sin embargo, sus pasos permanecían calmados, casi inquietantemente compuestos. La gente la miraba desde rincones sombríos. Algunos escupían insultos, otros simplemente miraban, atrapados entre el temor y la fascinación. El tribunal revolucionario, abarrotado de espectadores, parecía más un escenario que una sala de juicios. Antorchas parpadeantes iluminaban los rostros de los jueces, rígidos e inexpresivos como mármol tallado. Y frente a ellos, en un banco de madera simple, se sentaba la mujer que una vez fue reina de Francia. Sin joyas ahora, sin corona, solo una figura delgada y pálida con una dignidad fantasmal que se negaba a desvanecerse. El fiscal Antoine Quentin-Fouquier-Tinville abrió el procedimiento con una voz destinada al espectáculo. Sus palabras goteaban malicia. Cada frase elaborada para provocar rugidos de la multitud. Enumeró las acusaciones con precisión teatral: traición, conspiración con enemigos extranjeros, despilfarro del dinero de la nación, corrupción de las costumbres de Francia. Cada frase provocaba olas de vítores, abucheos y puños golpeando. Pero a nadie le importaban los hechos. La revolución necesitaba un villano, un cuerpo sobre el que colgar años de hambre, impuestos y guerra. Y ella era el emblema elegido. Marie Antoinette, sin abogado adecuado y sin tiempo para prepararse, habló solo cuando se le permitió. Su voz era callada pero firme. Negó los cargos no con indignación, sino con el agotamiento de alguien que ya sabía que el resultado no podía cambiarse. Los testigos desfilaron uno tras otro. Algunos recitaban cuentos sacados directamente de panfletos llenos de odio. Otros inventaban historias en el momento. Hablaban de festines decadentes, banquetes burlones, excesos en Versalles. La audiencia aullaba de aprobación, alimentándose de cada escándalo inventado. Entonces llegó la acusación que congeló toda la sala. El fiscal levantó una hoja de papel, hizo una pausa dramática y anunció el cargo más vil de todos, que había cometido incesto con su propio hijo. Un silencio escalofriante barrió el tribunal. Incluso algunos revolucionarios endurecidos bajaron la mirada. La palabra se extendió por la galería. El pequeño Louis Charles, arrancado de sus brazos meses antes, había sido coaccionado para firmar una confesión falsa. Lo habían entrenado para repetir frases horrendas que ni siquiera comprendía. Frases diseñadas para destrozar a la madre que lo amaba.
Por un momento, Marie Antoinette no se movió. Parecía tallada en piedra, mirando al vacío. Los jueces esperaron. Los espectadores contuvieron el aliento. Entonces se levantó. No miró al fiscal ni al jurado. En cambio, se volvió hacia las mujeres en la galería, mujeres, madres, las mismas que habían marchado a su palacio exigiendo pan. Y con una voz clara como una campana, dijo solo: apelo a todas las madres que están aquí. No necesitaba más explicación. Una ola recorrió a la multitud. Murmullos, jadeos, incluso lágrimas. Por un instante, la caricatura monstruosa de los panfletos desapareció, reemplazada por la verdad, una madre separada de su hijo, humillada más allá de la comprensión. Fouquier-Tinville, furioso por el cambio de humor, golpeó el puño en la mesa y forzó el procedimiento a continuar. Pero algo se había roto. Un destello de culpa o quizás humanidad cruzó algunos rostros en la sala. Marie Antoinette se hundió de nuevo en su asiento, exhausta. Ese único momento había consumido sus últimas fuerzas. El juicio se prolongó 2 días. Un espectáculo cuidadosamente coreografiado del poder revolucionario. Cada pregunta, cada testigo, cada pedazo de evidencia era parte de una actuación cuyo final ya estaba escrito. Al amanecer del 16 de octubre, los jueces anunciaron el veredicto: culpable de alta traición. La sentencia: muerte por guillotina. El escribano preguntó si tenía algo que decir. Ella simplemente negó con la cabeza y susurró: ¿qué más podría agregar? La farsa estaba completa. Sin embargo, en ese momento, su callada aceptación se convirtió en su propia forma de resistencia, sin gritos, sin súplicas, sin amargura. Solo una mujer erguida más recta que los hombres que la condenaron, como si su silencio llevara más honestidad que todo lo hablado en la sala. Esa tarde la llevaron de vuelta a su celda. Detrás quedaban los vítores, las acusaciones, los gritos triunfantes de la multitud. Ante ella, la última mañana de su vida. La noche cayó sobre París el 15 de octubre de 1793, extendiendo una calma engañosa sobre la celda número 280 de la conciergerie. El silencio era tan pesado que incluso el goteo del agua sonaba como un reloj marcando sus últimas horas. Marie Antoinette regresó de su juicio pálida y temblorosa. Sin embargo, su mirada parecía extrañamente pacífica. No la paz de la esperanza, sino la de alguien que había abrazado plenamente el final. Rosalie, su leal sirvienta, se quedó cerca. Le ofreció caldo y pan. La reina rechazó con una suave sonrisa. No necesito nada más, mi niña. Todo ha terminado para mí. Durante un largo rato se sentó en la pequeña mesa de madera, viendo las sombras danzar en la pared húmeda. La Seine murmuraba afuera. Los guardias paseaban más allá de la puerta. Entonces tomó una pluma y una hoja de papel. Su mano temblaba, pero su letra permaneció firme. Escribió una carta a su cuñada, Madame Elizabeth, la única persona a la que aún sentía unida por afecto genuino. Y en esa carta no escribió nada de venganza, miedo o la injusticia que había sufrido. Escribió de perdón. Le rogó a su cuñada que cuidara de su hija, que rezara por el pequeño Louis Charles y que nunca lo culpara por las palabras que le habían obligado a repetir. Había sido engañado, usado como peón por quienes querían atormentarla. Su tono se suavizó. Dile que no lo culpo. Dile que rezo por él. Dile que incluso en el cielo seguiré siendo su madre. Con cada frase era como si su espíritu se apartara lentamente de su cuerpo cansado. La carta se convirtió en su testamento moral, su último susurro al mundo. Pero su mensaje nunca llegó a las manos destinadas. Los revolucionarios la confiscaron y la enterraron en sus archivos de odio, donde permaneció oculta más de 2 décadas antes de ser descubierta. Cuando dejó la pluma, miró la vela apenas aferrada a la vida. La cera derretida trazaba surcos en la mesa como lágrimas cayendo. Rosalie también lo notó y se quebró. No llores, le dijo la reina suavemente. Debemos morir como hemos vivido, decentemente. A medianoche regresaron los pasos. Había llegado la última orden. Los guardias la entregaron con un tono tan frío y ordinario que podría haber sido un anuncio de desayuno. Marie Antoinette solo asintió. Sin súplica de clemencia, sin temblor de miedo.
Antes de que cerraran la puerta, pidió un momento a solas. Arrodillada, rezó no por sí misma, sino por sus hijos. En ese momento no era símbolo ni monarca. Era simplemente una madre preparándose para soltar. Cuando se levantó, el amanecer se filtraba por la grieta en la pared. París despertaba, indiferente a su dolor. En las calles hablaban de pan, política y la ejecución venidera, sin saber que la mujer que una vez fue el centro de la corte más grandiosa de Europa se arreglaba el cabello en silencio, se secaba las mejillas y se preparaba con una calma escalofriante para la muerte. Antes de caer en un breve sueño, Rosalie la oyó murmurar, «Que Dios me dé fuerza para morir con valor». Entonces la vela se apagó. Su último resplandor flotó en la oscuridad como una promesa desvaneciéndose. Cuando la celda fue tragada por la noche, Marie Antoinette no soñó. Solo esperó. Al amanecer, el clangor de los cerrojos marcó el fin de la espera. Había llegado el día en que la mujer más odiada de Francia mostraría una última vez la fuerza de su alma. En la mañana del 16 de octubre de 1793, París despertó bajo una niebla pesada y helada, como si incluso el cielo dudara en presenciar lo que las próximas horas traerían. En la celda 280, la ex reina se movió antes de que llegaran los guardias. Había dormido solo unos minutos, con la cabeza apoyada en la misma mesa donde aún yacía la carta no leída. Rosalie apareció con ojos hinchados y un vaso de agua. ¿Quiere desayuno, Majestad? Marie Antoinette negó suavemente con la cabeza. No, una vez que me vaya, no necesitaré nada más. Mi alma se ha alimentado suficiente de dolor. A las 6 en punto, las cerraduras se movieron. La puerta se abrió. El carcelero anunció bruscamente, «Es la hora». 3 hombres entraron detrás de él, un escribano, un oficial de la Guardia Nacional y el verdugo Charles Henry Sanson, acompañado de sus asistentes. Todo había sido arreglado hasta el menor gesto, un ritual para despojarla de los últimos fragmentos de dignidad. Un guardia le informó que debía cambiarse de ropa. La orden era simple, quitarse el vestido negro de luto que había usado desde la muerte de su esposo. Ese vestido era más que tela. Era su memoria, su símbolo, el último hilo que la conectaba a la vida que le habían robado. Pidió en voz baja privacidad. «Señor, por favor permítame al menos eso». El guardia rió. «Aquí no hay reinas». La obligaron a cambiarse detrás de un biombo mal colocado mientras miraban. Le entregaron un sencillo vestido de lino blanco áspero, el color de la penitencia al borde de la muerte. El contraste era despiadado. La mujer que una vez vistió sedas y joyas ahora parecía casi espectral en una prenda que no era suya. Cuando terminó, Sanson se acercó, su voz plana y distante. «Su cabello debe ser cortado, señora». No protestó. Simplemente inclinó la cabeza. Sus manos, una vez adornadas con joyas y anillos, se doblaron calladamente sobre su falda. Un asistente tomó tijeras oxidadas y cortó brutalmente mechones de su cabello. Los mechones blancos cayeron al suelo como fragmentos de su pasado. Antes rubio, su cabello se había vuelto pálido en prisión, blanqueado por el dolor y el tiempo. El corte no era solo preparación. Era un ritual para borrar su feminidad, el paso final antes del olvido. Cuando terminó, Sanson dejó caer el cabello sin una segunda mirada. Un guardia se acercó con una cuerda gruesa. «Debemos atarle las manos». Marie Antoinette levantó la vista atónita. «¿Por qué?» «Mi esposo, el rey, no fue atado». Su voz no era rebelde, solo triste. No hubo respuesta. Sus muñecas fueron atadas tan fuerte que la cuerda se clavó en su piel. Tragó un sonido de dolor. Antes de salir, hizo una petición que alguna vez habría sido impensable para una reina. «¿Puedo aliviarme un momento?» Asintieron con desdén. La humillación estaba completa. Incluso el acto humano más pequeño se había convertido en parte del espectáculo. Cuando volvió a la habitación, los hombres se enderezaron. Sanson dijo solemnemente, «Debemos irnos». Marie Antoinette se detuvo ante Rosalie. La joven temblaba, incapaz de hablar. La reina la miró con ternura. «No llores por mí. He sufrido demasiado para temer a la muerte. Dios te bendiga».
Luego caminó hacia el corredor. El pasillo de la conciergerie resonaba con susurros, pasos y temor. Al acercarse, los guardias se quitaron los sombreros. Nadie se atrevió a mirarla a los ojos. No era miedo. Era un respeto involuntario. Algo en su presencia exigía silencio. Cuando llegó a la puerta principal, vio el carro esperándola, un carro abierto y tosco de madera, el mismo tipo usado para criminales y ladrones. No hubo excepciones para ella. Su esposo había sido llevado a la muerte en un carruaje cerrado. Ella era ofrecida para exhibición. El aire matutino mordía la piel. Las campanas de Notre Dame se mezclaban con los gritos crecientes de la gente que ya llenaba las calles. Subió al carro sin ayuda, con las muñecas aún atadas. Por un breve momento levantó el rostro hacia el cielo gris, inhaló profundamente y susurró palabras que solo Rosalie pudo oír. Ahora comienza mi paz. Las puertas del tribunal crujieron al abrirse. El carro comenzó a rodar entre la multitud. Abucheos, insultos y risas la perseguían, pero ella permaneció inmóvil, erguida, como si ya no perteneciera al mundo de los vivos. Su viaje final a la Place de la Révolution había comenzado. El carro de madera crujía por las calles de París, arrastrado por 2 caballos exhaustos. El barro manchaba sus lados junto con rastros dejados por prisioneros anteriores. Dentro, Marie Antoinette se mantenía erguida, el viento tirando de su sencillo vestido blanco y su cabello recién cortado. Parecía la última actriz en una tragedia cuyo final todos ya conocían. El lento trayecto desde la conciergerie hasta la plaza duró poco más de 1 hora. Para los miles que abarrotaban los bordes de las calles, se convirtió en una procesión. Querían presenciar su caída, querían verla rota. Algunos lanzaban insultos. Otros arrojaban pan duro. Ahí va la viuda Capet, gritaban. La austriaca. La ladrona de Francia. Sin embargo, lo que más perturbaba a los espectadores no era su presencia. Era su silencio. No reaccionaba. No bajaba la cabeza. No lloraba. Su expresión permanecía compuesta, su postura inflexible, su mirada fija lejos adelante. El viento frío soplaba a través de su cabello cortado, pero ella permanecía inquebrantable. Artistas y cronistas escribieron después que su perfil ese día no reflejaba arrogancia, sino una calma solemne e inquietante, una mujer que ya había hecho las paces con su fin. Desde un balcón, un joven de rasgos afilados observaba intensamente. Jacques-Louis David, el pintor de la Revolución, abrió su cuaderno de bocetos. Trazó su silueta, el cuello largo, la mandíbula firme, los ojos hundidos pero serenos. Intentaba capturar no solo su figura, sino el preciso momento en que la historia y el mito se entrelazaban. Ese boceto se convertiría en una de las representaciones más icónicas de su caída. El carro continuó por la Rue Saint-Honoré custodiado por líneas de soldados. Las ventanas se abrían y cerraban al pasar. Algunos la miraban con odio abierto, otros con un respeto culpable contenido. Bajo el claqueteo de cascos, los gritos de vendedores y las campanas de iglesia, la ciudad parecía contener el aliento. Una ráfaga de viento levantó polvo en el aire. El carro se sacudió violentamente sobre una piedra. Marie Antoinette tropezó, casi cayendo. Una ola de murmullos recorrió a la multitud. Pero sin ayuda, se enderezó, levantando la barbilla como si nada hubiera pasado. Cerca, las mujeres del mercado, las mismas que una vez marcharon a Versalles exigiendo pan, la observaban de cerca. Algunas sonrieron cruelmente, otras miraron en silencio. No parece tener miedo, susurró una. Quizás ya no tiene nada que perder, murmuró otra. El viaje parecía interminable. El ruido de la ciudad se estrellaba a su alrededor como una tormenta. Sin embargo, dentro de ella estaba quieta. Mientras la multitud veía a una reina humillada, ella sentía algo diferente, algo inesperado. Por primera vez en años, se sentía libre. Libre de la corte, de la política, de los rumores venenosos, de las expectativas, incluso del miedo mismo. Entonces el carro giró en la última esquina y la escena se abrió ante ella, la Place de la Révolution. En el centro, elevándose contra el cielo pálido, estaba la guillotina. Su marco oscuro de madera y la hoja metálica brillante cortaban una silueta dura bajo la luz del mediodía.
Una multitud masiva se apretaba alrededor de la plataforma, zumbando de anticipación. Su murmullo se hinchó en un rugido. Marie Antoinette levantó la barbilla. Por un momento, todo lo demás desapareció. El viento rozó su rostro y en ese caos una tranquilidad inesperada la invadió. Comprendió que todo lo que alguna vez había sido, reina, esposa, madre, terminaría en esa plataforma de madera. Pero también sabía que su historia ya no pertenecía a los hombres que la arrastraron allí. El carro se detuvo. El verdugo Charles Henry Sanson bajó primero, seguido de sus asistentes. Uno le ofreció la mano para ayudarla a descender. Ella encontró sus ojos y respondió suavemente, no, gracias. Puedo arreglármelas sola. Con las muñecas atadas y los pies firmes, bajó del carro en medio del trueno de la multitud. Cada paso hacia la escalera de madera resonaba como las notas finales de una sinfonía trágica. La plaza tronaba con gritos, puños en alto, risas burlonas y la fría fascinación que surge cuando una era muere ante miles de testigos. La guillotina se cernía arriba, silenciosa y lista, su hoja reluciendo bajo el sol. Marie Antoinette la miró. No había terror en sus ojos, solo una calma notable, casi de otro mundo. Subió los escalones lentamente. Sus manos atadas hacían temblar sus movimientos, pero rechazó la ayuda. El verdugo Sanson se acercó para guiarla y en ese instante el destino jugó su último truco cruel. Al girar, su pie rozó el de él. Por un latido, todo se congeló. El verdugo la miró, sorprendido, justo antes de que hablara sus últimas palabras. Claras, suaves, casi gentiles. Perdóneme, señor. No lo hice a propósito. Sin gritos, sin maldiciones, sin súplicas desesperadas. Solo una disculpa tan simple, tan humana que dejó atónitos incluso a quienes habían venido a celebrar su muerte. Ese pequeño gesto humilde se convirtió en su último triunfo. En ese único aliento, la mujer despojada de su corona, sus hijos, su identidad, incluso su nombre, recuperó lo único que sus enemigos nunca pudieron confiscar, su dignidad. Los asistentes la tendieron en la tabla de madera. El aire alrededor del cadalso se tensó de anticipación. Desde algún lugar en la multitud, una voz estalló, ¡Viva la República! Miles rugieron de vuelta al unísono. Sanson dio la señal. El mecanismo chasqueó. Un sonido metálico áspero. Un latido después, la hoja cayó con precisión despiadada. Su cuerpo quedó inmóvil. El verdugo levantó su cabeza por el cabello pálido, alzándola ante las masas. Un violento vítores recorrió la plaza. ¡Viva la nación! ¡Viva la libertad! Para ellos era la victoria de la revolución. Para ella, la liberación. Algunos testigos susurraron después que habían visto algo inusual, una expresión de paz persistiendo en su rostro, una calma que parecía intacta por la violencia. Otros afirmaron que el cielo se oscureció momentos después de que cayera la hoja, como si toda la ciudad contuviera el aliento. Su cuerpo fue colocado en un carro cubierto junto a los restos de los ejecutados antes que ella. Sin ritos, sin oraciones, sin ataúd. Fue llevada al cementerio de Errancis y arrojada a una fosa común entre extraños. No hubo flores para marcar el lugar, ni cruz para honrar su nombre, solo tierra y silencio. La multitud se dispersó eventualmente. El golpe de botas marchando se desvaneció, dejando solo el eco hueco de la trampilla de la guillotina cerrándose. En balcones y tejados, algunos se quedaron mirando el espacio vacío donde una reina había caído, incapaces de comprender que la historia acababa de cambiar. Pero su historia no terminó allí. La enterraron como criminal, pero su memoria se negó a quedarse bajo tierra. Esa disculpa callada a su verdugo, susurrada ante la muerte, se transformó lentamente en un símbolo, prueba de que incluso en las profundidades de la crueldad, la humanidad puede perdurar. Marie Antoinette, la reina extranjera culpada por toda desgracia, murió con una gracia que ninguna hoja pudo destruir. La guillotina reclamó su vida, pero no su espíritu. En el momento en que el acero golpeó su cuello, su dignidad se elevó por encima del rugido de la multitud, por encima del odio, por encima de su propia era trágica. En ese segundo único, su segundo eterno, reclamó su verdadero trono. La plaza se vació, los gritos se apagaron. Bajo el cielo gris de París, el cadalso quedó en silencio. Su cuerpo,
ahora anónimo, fue llevado al cementerio de Rancis, donde tumbas sin nombre tragaron a las víctimas de la revolución. Reinas, ladrones, extraños, todos iguales bajo el peso de la tierra. Durante años nadie pudo decir dónde yacía. Su nombre desapareció de los registros oficiales, borrado deliberadamente. Los revolucionarios creyeron haber terminado su historia para siempre. Pero los símbolos no pueden ser enterrados. El tiempo pasó y su muerte comenzó a tomar forma de leyenda. Se dijo que después de su ejecución, un joven escultor fue convocado para capturar sus rasgos. Marie Grossolz, quien más tarde sería conocida como Madame Tussaud, moldeó su rostro en cera y yeso. Un gesto nacido del arte y la fascinación mórbida preservó su semejanza mucho después de que sus enemigos se convirtieran en polvo. La revolución devoró a muchos de sus propios creadores. Robespierre cayó. Los tribunales se disolvieron. El trueno de la guillotina se apagó. Y mientras Francia buscaba su identidad entre las cenizas, las víctimas se convirtieron lentamente en mártires. En 1815, más de 20 años después de su muerte, el hermano de Luis XVI, ahora rey Luis XVIII, ordenó buscar los restos del rey y la reina. En un rincón olvidado del cementerio de Rancis, entre suelo endurecido y huesos anónimos, se descubrieron dos esqueletos. Uno, identificado por restos de tela blanca y muñecas atadas, fue reconocido como Marie Antoinette. Sus restos fueron finalmente llevados a la Basílica de Saint-Denis, el lugar de descanso de los reyes franceses. Al fin, a la reina a la que se le negó una tumba se le dio una. Sin embargo, ni siquiera eso fue la verdadera conclusión de su historia. Porque más allá de los monumentos, más allá de las acusaciones y los mitos, algo más profundo sobrevivió. La paradoja de una mujer que encarnó tanto el privilegio como el sufrimiento. Marie Antoinette no fue una santa ni el monstruo que sus enemigos imaginaron. Fue el reflejo de una era remodelada por el miedo y la furia. Los que intentaron borrarla terminaron dándole una extraña inmortalidad. Su acto final, una disculpa al mismo hombre que se preparaba para matarla, perdura como una lección callada. La compasión puede ser una forma de resistencia. Así terminó la vida de la reina que lo perdió todo, su trono, sus hijos, su identidad. Y sin embargo, en el último latido cuando el acero encontró la carne, ganó lo único que ningún poder en la tierra puede robar, la dignidad. Los siglos pasarán. Los imperios colapsarán. Los nombres serán olvidados. Pero en cada relato de poder y caída, en cada eco de injusticia, permanecerá un susurro. Hubo una vez una mujer que enfrentó el odio del mundo con gracia. Si esta historia te conmovió, apoya el canal suscribiéndote y dando like al vídeo. Marie Antoinette ha sido juzgada durante siglos, pero raramente comprendida. Comparte tus pensamientos sobre ella en los comentarios. La historia la recuerda como un nombre. ¿Qué recuerdas tú de ella?